Mándanos tu opinión al WhatsApp en el 661 70 40 01. Radio Marca Tenerife. Una y 8 del mediodía, continuamos en la sintonía de Radio Marca Tenerife, en A Diario Live, en este programa de verano, y saludamos a Tommy Rodríguez. ¿Qué tal, Tommy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, que hoy tenemos un tema, bueno, relacionado con el deporte, con un deporte diferente, pero sobre todo un tema bastante diferente, aunque esté vinculado con el deporte, que la modalidad propiamente dicha. Sí, es verdad que es una de esas noticias que no nos gustaría contar, ¿no? Pero sí que es verdad que al final ha involucrado a una deportista y bueno, yo creo que también habla de que el deporte puede valer para la vida, e incluso más de lo que podamos pensar. Nos tenemos que ir hasta Taco, donde se produjo un conflicto entre dos personas, entre dos hombres. Ahora nos contarán un poquito más en concreto cómo fue la historia exactamente. Y nuestra siguiente protagonista tuvo que intervenir cuando uno de estos individuos amenazaba al otro con un cuchillo. Pues nuestra siguiente protagonista, que es maestra de judo, pues tuvo que intervenir y fue la encargada de poder neutralizar a esa persona que, bueno, que tenía intenciones de agredir con ese cuchillo a la otra, y bueno, fue la encargada de evitar que esto fuera así, de desarmarlo y de evitar que en vez de estar hablando de una anécdota que relacionamos con el deporte, de una noticia bastante más desagradable que probablemente se podría haber sucedido. Sí, afortunadamente, gracias al deporte, por un lado, pues se consiguió que quedara en eso, en una anécdota, y que no llegara a mayores, porque la situación, ahora lo escucharemos, de su protagonista, pues era bastante peligrosa. Si te parece, la saludamos, Tommy. Venga, vamos para allá, la saludamos. Se trata de Eva García. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eva? Bien. Bueno, te llamábamos, como hemos contado en la introducción, porque bueno, en una de esas historias curiosas, ¿no? Que deja un poquito el deporte y que deja también la vida, bueno, ha sido noticia en las últimas semanas por ese lado deportista, pero en este caso haciendo un poquito de acto de servicio a la ciudadanía, ¿no? Esa noticia que contábamos en antena. ¿Cómo han sido estos días después de conocerse la noticia para ti? Antes de que nos cuentes un poquito más cómo fue. Hombre, la verdad es que a mí no me gusta mucho hablar de ese tipo de cosas, son sucesos que te pasan y que bueno, que no te queda otra, ¿no? A nivel deportivo, pues bueno, no te das cuenta, que es algo que tus habilidades las has ido adquiriendo a lo largo de los años y no te das cuenta de eso. Yo la verdad mi compañero siempre me dice que tú eres muy sencilla. Le digo, no, es que a mí no me gusta mucho alardear de las cosas. Es algo que sucede, que son sucesos que no te agradan, pero que bueno, que al final pues tienes que apechugar con ellos. Pues sí, que bueno, que al final es verdad que acabaste, ¿no? Ayudando, ¿no? Ahí a un ciudadano con ese gesto. No sé si nos puedes contar un poquito cómo sucedió todo, en qué momento pasó y cómo fue todo. Bueno, sí, esto fue en un garaje, además es un garaje privado, ¿no? Pues una persona aparca su coche donde no debe, ocupa el lugar de otro que lleva años ocupándolo y tal, y bueno, pues con autorización de la dueña dijimos, bueno, pues vamos a hacer sitio para que la persona a la que le quitaron la plaza pueda aparcar también. Claro. Pero cuando intentamos hacer sitio, otra persona que hay allí, que por lo visto cree que el garaje es suyo, pues, porque al final lo único que íbamos a hacer era hacer hueco y al día siguiente, pues bueno, tú vuelves a rodar tus cosas y las colocas en tu sitio. Tampoco hay problema. Pues no, se abalanzó sobre la persona que nos estaba ayudando a rodar las cosas y en un principio, pues bueno, le coge su mano derecha, le da 2 golpes en la cara, le rompe las gafas. Después de darle los golpes, pues nosotros buscamos por el suelo las gafas, mientras el individuo se fue hacia dentro del garaje y apareció con un cuchillo enorme, o sea, grande, ¿no? Y bueno, pues contra el hombre, la diferencia física es 20 años de diferencia y además en volumen. Es una persona de 70 y pico kilos contra otra de 90 y algo, y que te la ves con un cuchillo, pues el hombre la verdad es que lo único que pudo fue lo que encontró, ¿no? Agarró
un escobillón y el hombre se defendía con eso. Pero claro, el individuo más fuerte, más grande, le quitó el escobillón y se lo rompió en la cabeza. Madre mía. Ahí entonces el hombre va y pum, le bota mano coge con sus dos manos la mano del hombre, la mano en la que el hombre tenía el cuchillo, y claro, empezaron ahí a forcejear, pero evidentemente mientras el hombre aguantaba el cuchillo, el otro le golpeaba con su mano en la cabeza. Es ahí donde yo dije, bueno, hay que quitarle el cuchillo de alguna manera, porque lo va a cortar, lo va a agredir. Tiras de él, pero él no va a soltar, evidentemente. Entonces yo con un bolso que tenía en la mano dije, hay que intentar engancharlo y tirar de él. Y sí, después de varios golpes en la mano pude enganchar ese bolso, en un bolso pequeñito con estas que tiene como cuerditas así, ¿no? Entonces cuando se enganchó el cuchillo ahí ya presioné contra él y tiré fuerte y el cuchillo cayó al suelo. Tiré de él, el hombre aprovechó para soltarse y alejarse metros, y otra persona que había y yo pisamos el cuchillo y no dejamos volver a coger el cuchillo. Se fue por otras cosas, pero bueno, lo más grave Pues un poco tener la habilidad de decir, no puedo tocarlo porque sabe quién soy, pero sí puedo intentar, no sé, lo que se me ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, Claro, conseguir, ¿no?, neutralizar ese momento, ¿no?, esa situación tan... neutralizarlo sin tocar a la persona porque evidentemente sabe quién eres y luego va a ir a por ti, porque ahora todo esto pues está, ya sabes, ¿no?, a manos de la justicia y lo que salga tendrá. Sí, esto que también muchas veces tanto se habla, ¿no? Hace también unas semanas fue noticia, bueno, una situación muy diferente, pero que bueno, que relacionado también con personas de deportes de contacto, ¿no? Ese boxeador que tuvo ese enfrentamiento en el cine con otro, y claro, que puedes... una persona que tiene este conocimiento sobre las artes marciales, Eva, puede verse en una situación complicada de forma legal si ejerce la fuerza, ¿no? Si hay ese tipo de contacto yo estaba físico. allí, también podría haber venido a por mí, fue por la otra persona que también es más débil. Claro. Bueno, más débil no, porque yo en realidad, él es muchísimo más fuerte que yo, ¿no? Claro, pero sabe que no me voy a dejar pegar, eso también, ¿verdad? Sí, Entonces, y que tienes esa es capacidad. una manera también un poco de que tú tampoco te compliques la vida, porque, bueno, pues, como dices tú, el deporte a veces tiene esas cosas, pero en general es así. Pues sí, de todas maneras, yo ya tengo una edad y yo practico judo, pero ahora lo que hago más es enseñar, ¿no? Nosotros allí en el club tenemos varias clases y vamos cada día abriendo algunas más. Incluso hacemos judo pues un poco pues hobby, porque es el deporte que nos gusta, no vivimos de ello, pero sí nos gusta. Yo sobre todo pues yo me dedico a la educación y para mí el judo es un deporte que ayuda muchísimo a los niños, ¿no? Por supuesto. Sobre todo en temas de valores y en temas de control de emociones. Es un deporte que te enriquece mucho en ese sentido. Que queríamos aprovechar esta anécdota, ¿no?, entre comillas, esta noticia también para hablar un poquito de eso. Empezamos un poquito por conocerte a nivel personal, Eva. ¿Cuántos años llevas relacionada en el mundo del judo? Y bueno, cuéntanos también un poquito cómo es esa combinación, esa también estar al mismo tiempo en el mundo de la educación. Bueno, yo empecé pequeña, ¿no? Así como con lo típico, como que, pues mira, vamos a hacer judo. Empecé yo con 10 años más o menos, y a partir de ahí pues siempre he continuado haciendo judo, ¿no? Incluso después de casarme y todo y tener hijos, pues sí que es algo que no he dejado de practicar nunca, ¿no? O algo que estuviera lesionada o alguna cosa así. Y bueno, pues siempre empeñándome en sacar danes, mantenerme un poco, tanto a la hora de dar clase como a la hora del arbitraje, mantenerme un poco al día, ¿no? Porque esto siempre cambia, ¿no? Sí. Y yo, pues la verdad es que llevo dando clase, fíjate, con 14 años ayudaba a mi profe a dar clases para pagarme el gimnasio, imagínate, ¿no? Casi nada. Entonces, bueno, pronto. Yo, sí. Y bueno, y luego pues he estado mucho fuera también en la península, y donde he estado pues también he intentado, pues en la medida de lo posible, mantenerme en el mundo en el maestro, ¿no? Del sensei, dar clase, porque eso, bueno, pues, te aporta mucho, aprendes mucho de los alumnos, pero el judo, en el tema educativo, el judo es un deporte que, aparte de ser rico en valores, y ya te dije que emocionalmente pues ayuda y contribuye al autocontrol, ¿no? Entonces tú cuando tienes un niño, los padres siempre te traen niños, oye mira que mi niño en el cole tiene dificultades, o es tímido, o al contrario, ¿no? Entonces cuando ves al niño, el niño entra en el tatami, el niño lo primero que aprende es respeto y disciplina. Disciplina entre comillas, o sea, la disciplina que se puede enseñar dentro de
del ámbito del deporte del judo, ¿no? Claro. Pero sí, es al típico niño que te llega a entrada corriendo por allí y al final cuando llega un mes o dos la madre dice, madre mía, no lo reconozco, ¿no? Sí, Pero sí. es eso, es trabajar desde el judo los problemas que tienen los propios niños. Además, el judo es un deporte que tú lo puedes adaptar a las características de cada niño. Porque tienes una clase entre 3 y 6 años o entre 7 y 12 y son niños diferentes, unos los ven mucho más espabilados, con mucho más habilidades, otros menos, pero siempre por lo que tú explicas, cada niño lo asimila de una manera y tú trabajas a partir de ahí. En eso la competición, por ejemplo, pues te ayuda mucho también. La competición es un ámbito que para gestionar al niño sus emociones y la forma de él entrar, lo mejor que tenemos es que, o lo que yo, por ejemplo, procuro, es que siempre el niño se divierta, que lo pase bien, que no esté, que con el judo no lo pase mal, sino todo lo contrario, que al final pues el niño sea feliz, que disfrute y al mismo tiempo pues que haga deporte a la vez que aprende. Sí, que al final yo creo que es el secreto, ¿no? Y lo que tiene que ser el deporte. Borja, ¿preguntas para Eva? Hola Eva, después de tantos años practicando judo, ahora también enseñándolo y de todo ese recorrido, te quería preguntar acerca de la participación, sobre todo de las nuevas generaciones, de los niños y niñas en el judo en estos años. No sé si ha ido de forma ascendente, descendente, si se ha equilibrado la participación de niños y niñas en este deporte. Bueno, evidentemente ha subido mucho, ¿no? Allá hay más niños que practican judo. Lo que pasa es que sí que es cierto que en Tenerife, después de la pandemia, pues bajó mucho el nivel y está costando superarlo, ¿no? Volver a llegar a los límites tal. Pero sí, hay gimnasios, tenemos bastantes gimnasios que trabajan este tema, que trabajan en el judo. Lo único que sí que deberíamos es un poco más profundizar en el colegio. Yo, por ejemplo, en los colegios, a ver, te explico, o sea, cuesta mucho introducir un deporte como el judo en un colegio, ¿no? Siempre te dicen, no, ya tenemos karate, no, las colchonetas, y tú dices, bueno, si tienes fútbol no metes baloncesto, claro. No tiene nada que ver el karate, otro deporte, con el judo, ¿no? Y concretamente aquí en la isla sí que ha costado un poco introducirlo en los colegios. Sé que hace un par de años había un convenio con la Federación Canaria de Judo y el Gobierno de Canarias para introducirlos en las escuelas públicas, pero bueno, todavía están veremos. Hay que trabajar todavía bastante, ¿no? Nosotros concretamente, dado nuestro gimnasio, en el Judo Halcón, pues los dos profesionales que estamos allí no vivimos del judo, pero sí tenemos compañeros que viven del judo y siempre tienen que estar insistiendo mucho y les cuesta mucho introducirse en el colegio. A pesar de que, por ejemplo, si tú vas a Francia, el judo es un deporte que está en todos los colegios, porque, te digo, es súper educativo. Y bueno, aquí sí que cuesta, o mismamente en la península o en Las Palmas. Tú vas a Las Palmas y hay cantidad de colegios que tienen judo. Aquí en la isla la verdad es que cuesta un poco. Que al final hay que trabajarlo un poco más. Al final es lo que comentas, que es un tema también de educación o de desconocimiento, que cuando no estás adentrado en el judo, pues existe cierto prejuicio, como comentaba. Si hay fútbol en un colegio, no implica que no pueda haber baloncesto, y que bueno, que a veces se vincula el karate con el judo cuando son disciplinas deportivas totalmente diferentes y como que meten a todas las artes marciales en un mismo saco como si fuesen exactamente igual. No, y no tienen nada que ver muchas unas con otras. El judo, ya te digo, yo que he trabajado en la península, he estado en San Sebastián, en el País Vasco, he estado en Cataluña y he trabajado y vas allí con compañeros y me sabes, pues vamos a dar clase en este cole y tal. La verdad es que lo ves y ahí, porque es de donde se surten los colegios para sacar, los gimnasios para sacar competidores, ¿no? O sea, de los colegios. Porque es un deporte que, ya te digo, que educa a los niños, ¿no? Y ayuda mucho a gestionar emociones. Y la verdad es que, bueno, todavía queda mucho trabajo en Tenerife por hacer al respecto. Sin lugar a dudas, para finalizar ya, que no te robamos más tiempo, además sabemos que te vemos de viaje, Eva, queríamos también aprovechar y preguntarte un poquito, el gimnasio en el que estás ahora, cómo funciona, y ya que estamos este ratito de radio, para el que se quiera conocerlo, para el que se quiera apuntar, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nuestro gimnasio es Judo Halcón, está en las redes, lo tienes en Facebook, lo tienes en Instagram.
Bueno, nosotros estamos en la Cruz del Señor y en la calle Santiago Beiró 14, y la verdad es que estamos sobre todo trabajando a nivel infantil porque, como te dije, lo que nos interesa mucho es la base. Claro. Que la pirámide, la base sea lo más amplia posible, ¿no? Porque como en todos los deportes, pues luego, claro, se va cerrando. Pero nosotros tenemos clases, bueno, supongo que a partir de septiembre incluso vamos a meter más clases porque se nos están llegando bastantes niños, y todo niño que nos llega, evidentemente nosotros federamos porque eso es vital. Y bueno, tenemos clases para niños pequeños desde 3 años hasta 6, luego tendremos otra de 6 a 12, 14, es un poco también el nivel del niño. Sí. Y luego ya pues a partir de esa edad también tenemos varias clases que tenemos chavales que compiten en los 13, 14 años en los campeonatos de Canarias, y bueno, vamos saliendo. Allí llevamos 2 años, o sea que y en 2 años pues con alumnos también que yo tenía, pues hemos ido formando el gimnasio. Hacemos un grupo bastante bueno porque también nos interesa que los chavales pues eso, ¿no?, formen grupo y entre unos y otros pues sepan que sin el judo es tori y uke, es decir, sin uke no tienes judo. Cuanto más gente haga judo, más progresas, ¿no? Y los chavales, pues claro, siempre que viene alguien nuevo, pues la verdad es que lo acogen bien, porque claro, el que empieza tiene otra forma, ¿no? Lo puedes empezar controlando y eso también se lo enseñas a los alumnos, ¿no? Que el que empieza, pues, o el que es más pequeño, o el que es mayor, hay que trabajar de una manera diferente. Claro. Y eso lo cuidamos mucho también en el gimnasio. Eva, de verdad que muchísimas gracias por este ratito de radio, por contarnos esta historia, por conocer también un poquito más el judo. Bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Un abrazo enorme. No, gracias a vosotros y perdonad por el ruido externo porque como me dijiste me has pillado fuera y no, es un poco difícil. Se ha escuchado bien, tranquilo. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Eva García, protagonista aquí en Radio Marca Tenerife.